47 minutos de la mañana, gracias por mantenerse con la revista. Vamos a poner en perspectiva este tema que es muy interesante, que ha generado distintas reacciones y por supuesto controversia. Y tiene que ver con que básicamente la declaración del ministro de la Presidencia, Rodolfo Pisa, de que el aumento del desempleo se habría originado en gran parte por la huelga del año pasado, que se prolongó por 2, 3 meses, y esa es la responsabilidad, él endilga esa responsabilidad a la situación del aumento en el desempleo, pero habría que ahondar también cuáles son las cifras que lo están generando desde distintas perspectivas. Y nos acompañan esta mañana Graving Hernández, de la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. También está Sofía Guillén, economista, María Luz Sanarrucia, coordinadora de la encuesta del INEC, de la encuesta continua de empleo, y Albino Vargas, secretario general de la ANEP, que fue uno de los gremios que también reaccionó en torno a esta afirmación del ministro de la Presidencia, Rodolfo Pisa. Bien, me gustaría escuchar, tal vez inicialmente, a María Luz Sanarrucia, que es del Instituto Nacional de Estadística y Censos, de cuáles son las razones y los factores por los cuales se ve que hay, aumenta el número de personas que se emplean, pero por otro lado también aumenta el número de personas desempleadas. ¿Cómo uno puede, entender esto y ponerlo en perspectiva? ¿Y qué factores estarían originando esta situación? Buenos días. Buenos días. Algo importante es que en el 2018 hubo mucha inestabilidad en cuanto a la huelga y otros factores económicos que incidieron en bajo crecimiento y otras cosas. Entonces creció el empleo, comparando con la encuesta continua de empleo del cuarto trimestre de 2017 al cuarto trimestre de 2018. ¿En cuánto creció, perdón? En 169,000 personas. Algo importante es que la tasa de ocupación creció como un 3%. ¿Eso qué significa? Bueno, que de cada 100 personas en edad de trabajar de 15 años o más, 55 personas están ocupadas, 3 más que el año anterior. Entonces, algo importante es ver la coyuntura que han vivido en este tiempo, pero también esa coyuntura fue básica para generar cierto tipo de empleos que la calidad tal vez no es de las mejores. Entonces hay que considerar también el empleo informal como un factor adicional al elemento, y también lo de la huelga, porque aumentaron. Puede ser que haya influenciado, que aumentara el desempleo, más o menos se mantiene entre 9 y 10%, aumentó a 12%. Entonces ese 2% puede ser que haya influenciado esa gente de 15 a 24 años, que es el 50% que representa en la población desempleada, que tiene nivel de secundaria incompleta. Le escuché decir al presidente de la República también, buenos días, le escuché decir que otro de los elementos, que la justificación de ese aumento, más bien la justificación de por qué lo relacionaban con la huelga, era debido a que tiende a disminuir la productividad en esos momentos y por ello, al disminuir la productividad, aumenta el desempleo. Esa relación, más o menos esas fueron las palabras, esa relación que establece el mandatario, ¿tiene sustento? ¿Es así como se está analizando? Sí. ¿Qué nos dice María Luz? Sí, definitivamente la baja productividad tiene relación también con las horas trabajadas. Si los empleos que se crearon fueron en jornadas parciales, no en jornadas completas, no con ciertas calificaciones, entonces definitivamente sí tiene que ver incidido en la baja productividad. Además, los que se crearon fueron en el sector servicios y muchos son que en hogares como empleadores y otros aspectos de ese sector servicios que influyen también en que muchas veces se pueda trabajar jornadas parciales. Es complejo entender, ¿verdad? Aumenta entonces empleo, pero también aumenta el desempleo. Está con nosotros también
vamos a ir por partes. Sofía Guillén, ella es economista, también nos está acompañando Francisco Gamboa, quien es economista, está ya ahora llegando aquí de la Cámara de Industrias, a quien le damos los buenos días, y nos está acompañando también Graving Hernández de la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, y vía remota nos acompaña Albino Vargas. A todos los estamos teniendo, vamos a ir con distintas reacciones y participaciones. Sofía Guillén, sobre lo que explicaba María Luz Sanarrucia del INEC. Buenos días, es un gusto estar acá discutiendo sobre este tema. Vamos a ver, pues el desempleo en Costa Rica es un fenómeno que no es reciente tampoco. La tasa de desempleo abierto ha venido creciendo durante los últimos años, es una tendencia. Y pues el último informe de la encuesta continua de empleo del INEC, que salió para el cuarto trimestre de 2018, dice que alcanzó el 12%. Veamos las características del empleo y del no empleo en Costa Rica. El empleo en nuestro país está caracterizado por varias cosas y eso no es de la última encuesta continua de empleo. Lleva así ya varios años y es una tendencia a la creciente. Número 1, la informalidad. De acuerdo a la última encuesta continua de empleo también y a este último informe, en Costa Rica, del total de personas empleadas, el 44.9% es informal. ¿Qué significa que sea informal? Significa que no hay póliza de trabajo, significa que las condiciones asociadas a la seguridad social también son deficientes y en general implican una serie de características que nos hablan de malas condiciones o de condiciones no estables en el tiempo. Precarización laboral, podríamos hablarle, ¿ok? Pero además está diferenciada también la característica no solo del empleo, que también hay no solo informalidad, sino subempleo, que es gente que desea trabajar más horas de las que encuentra, pero solo encuentra X cantidad de horas y no las que deseaba trabajar. Y tenemos la tasa de desempleo abierto, que ha venido creciendo durante los últimos años, pero que es diferenciada. Es diferenciada para dos grupos en la sociedad costarricense. La tasa de desempleo abierto de las mujeres es 2 puntos superior a la tasa 14, de acuerdo a esta última encuesta, mientras la de los hombres es 10. Eso no es de ahora, no es nuevo, eso tiene así ocurriendo varios años, es una tendencia a la cual un elemento coyuntural como la huelga no la determina en sí, porque tiene, o no podríamos asegurar que la determine en sí, porque ese es un fenómeno que si usted revisa 2017 y 2016 va a encontrar esas tasas diferenciadas, pero también va a encontrar esas tasas diferenciadas hacia las personas menores de 35 años. En nuestro país, las mujeres tienen mayor probabilidad de desempleo, pero también las personas jóvenes menores de 35 años. Y eso tampoco es nuevo. Ese es un fenómeno de varios años que implica para la sociedad costarricense un problema a resolver en términos estructurales. ¿Qué tipo de empleo estamos generando? Por un lado, para los que existen, y por el otro, ¿por qué no estamos generando más empleo? A mí me parece un poco arriesgado poder asegurar, a menos que alguien me muestre algún estudio con muestras representativas, ¿verdad? Me parece difícil poder asegurar que una coyuntura específica determina una tasa de desempleo abierto que ha sido creciente durante los últimos años. Ciertamente los periodos asociados a elementos de debate nacional como el que acabamos de vivir con la reforma fiscal implican para la gente incertidumbre, pero esa incertidumbre nace no solo de las manifestaciones, sino que viene desde antes, cuando la gente ya empezaba a sentir que algo en las finanzas públicas no estaba bien, ¿verdad? Esa incertidumbre asociada al déficit financiero implica efectivamente en la sociedad costarricense que algunas decisiones del corto plazo puedan cambiar, pero no implica que las decisiones de largo o mediano plazo cambien en 3 semanas. Eso no sucede así en términos empresariales, mucho menos en indicadores macros asociados, por ejemplo, a las deficiencias de empleo de mujeres o personas jóvenes, que es una tendencia, como decía yo, desde hace rato. ¿Qué nos dice Graving Hernández de la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares? Buenos días. Sí, gracias, buenos días. Bueno, yo diría, tal vez coincidiendo Yo escuchaba un poco... la explicación de Sofía de que no puede atribuirse al hecho de la huelga específicamente. Bueno, respecto a ese punto en concreto, yo lo que quería son tal vez 2 cosas. En primer lugar, si uno revisa las cifras que calcula el Banco Central sobre el índice mensual de actividad económica por actividad, generalmente hay un comportamiento estacional en el que el comercio, ¿verdad?, tiene un buen comportamiento, una actividad muy dinámica hacia el final del año. El año pasado, los 3 últimos meses, el crecimiento fue de 0, ¿verdad?, la tasa de crecimiento interanual del IMAE.
Ciertamente, como bien decía Sofía, había un sentimiento, digamos, en el consumidor de desconfianza por todo el tema de que estamos todavía digamos, en el borde del precipicio, por decirlo de alguna forma, en el tema fiscal. No nos caímos porque bueno, se tomaron una serie de medidas, pero eso ciertamente tiene un efecto sobre las expectativas de consumo de la gente. Y en segundo lugar, como bien lo reportó el sector empresarial, la huelga tuvo efectos en muchos sectores, ¿verdad? En el sector transporte, porque los muchachos de repente no iban a clases, en el sector alimenticio y bueno, el Banco Central también, que es, digamos, la entidad que de repente más tiempo y más recursos tiene para hacer el análisis del comportamiento de la economía, lo estimó el efecto sobre la economía en casi medio punto porcentual, el efecto de la huelga, valga decir, una de las huelgas más largas de la historia, ¿verdad? Y entonces eso ciertamente algún efecto y un efecto importante tuvo. También, digamos, asociado a una serie de variables adicionales. El año pasado, Costa Rica, al igual que muchas otras economías de la región, pasamos, digamos, por decirlo de alguna forma, por la tormenta perfecta, ¿verdad? A nivel interno tuvimos la huelga más larga de la historia, unas expectativas en el consumo, digamos, que no fueron las más favorables. Y a nivel externo, las economías que fijan las tasas de interés a nivel internacional empezaron a subirlas porque les estaba yendo bien. Una situación muy difícil en el vecino del norte, que encareció las importaciones y dificultaba las exportaciones. Lo que en muchos momentos a Costa Rica la ayudó a, digamos, solventar o atender una situación de caída en el consumo interno, el final del año pasado no lo tuvimos, ¿verdad? Tuvimos un contexto económico en que a nivel interno y a nivel externo nada favoreció el crecimiento ni la generación de empleo. ¿Qué dice Albino Vargas, vía remota, secretario general de la ANEP? Usted escuchaba las distintas exposiciones. Me dicen que todavía no está conectado. ¿Qué dice más bien entonces Francisco Gamboa, director ejecutivo de la Cámara de Industrias y economista? Buenos días. Muy buenos días, doña Laura y señoras y señor. Es un gusto siempre estar por acá. Aquí en Costa Rica tenemos un problema estructural de que la economía está creciendo y lleva creciendo por varios años y todo aparenta que en los próximos años la tónica no será diferente. No crecemos lo suficiente, no crecemos lo que tenemos que crecer. El Producto Interno Bruto del país no crece lo que tiene que crecer para poder disminuir esos niveles de desempleo que tenemos, que siempre habíamos venido hablando trimestre tras trimestre en los últimos años de un 10, y bueno, ahora preocupantemente asciende la cifra a un 12%. ¿Que se crearon empleos? Sí, claro, pero menos de los que se debieron haber creado, dada la cantidad de personas que estuvo en disposición y en necesidad de trabajar. Entonces, el bajo crecimiento o un crecimiento que es menor al que el país debería tener está atentando completamente con que se pueda disminuir ese desempleo. Cuando yo digo que estamos creciendo poco o menos de lo que deberíamos crecer, bueno, en 2017 crecimos un 3.4%, en 2018 2.7%, habríamos crecido, según la estimación a la que ya se hizo referencia acá del Banco Central de Costa Rica, a un 3.1%, fueron 0.4 puntos porcentuales la estimación en el crecimiento del efecto de la huelga. Entonces, crecimos 2.7, habíamos crecido 3.1 sin huelga. Y este año, el crecimiento para 2019 se estima en un 3.2 y el año entrante en un 3. Entonces, bueno, ¿y cuál es el crecimiento potencial que el mismo Banco Central estima de nuestra economía? Un 3.5. Entonces, como mínimo, deberíamos estar creciendo un 3.5, que es la potencialidad que tiene, la capacidad que tiene nuestra economía potencialmente de crecer, pero no estamos ni creciendo a esa cifra. 3.5 todavía incluso es insuficiente para poder disminuir el desempleo. Y entonces ahí es donde vamos a una agenda de reactivación económica en el corto plazo o de mayor crecimiento en el mediano y largo plazo. Eso es lo que ocupa el país para disminuir esa tasa de desempleo.
Y básicamente esa agenda de competitividad una agenda de competitividad que permita que el crecimiento potencial de la economía de Costa Rica no sea de 3.5, sino de mucho más. Solo así vamos a poder disminuir el desempleo. Y cuando hablamos de competitividad, bueno, entre otras cosas, hablamos de precios de los insumos para producir, como energía eléctrica y combustibles industriales, hablamos de infraestructura, que se están haciendo esfuerzos importantes en esa materia, no se puede negar, pero el rezago es grande. Hablamos, por supuesto, de trámites, ¿verdad? Hablamos del tema de seguridad, tanto ciudadana como seguridad jurídica para las inversiones. Hablamos de estabilidad macroeconómica, por eso es muy importante el haber evitado caer al vacío o al abismo el año pasado con la aprobación del plan fiscal. En fin, son varios temas que harían que nuestra economía crezca mucho más. Pero entonces, nuestro análisis y según lo que conversamos con las empresas, recordemos que es el sector privado el que genera casi 9 de cada 10 empleos en el país, es que no está creciendo lo suficiente en nuestra economía como para poder disminuir ese desempleo. Y es ese el elemento, retomando lo que está diciendo Francisco Gamboa, porque el primer elemento que se colocó en la discusión fue el tema de la huelga. Bueno, decía, estaba previsto, creció 2.7, que estaba previsto 3.1. Ese 0.4 realmente lo generó la huelga. ¿Cómo lo ve María Luz Sanarrucia, del INEC? Bueno, y pueden ir interviniendo hay muchos espontáneamente, factores. igual Graving, igual también Sofía Guillén y Francisco. Hay muchos factores, todos los que acaban de mencionar. Mujeres en la ocupación fueron las que aumentaron. Jóvenes son los que están en la tasa de desempleo, representan el 50%, los jóvenes en la tasa de desempleo. Entonces, por ahí va, digamos, el perfil, digamos, del desempleado y del ocupado para este cuarto trimestre. Desde el cuarto trimestre del año pasado, del 2017, también estuvo la tormenta Nate. Entonces eso fue un factor que también influenció, porque por ejemplo fueron las tasas netas de participación, es decir, la participación laboral de las personas, la tasa de ocupación más baja y el desempleo más o menos estable. ¿Por qué? Porque en realidad la gente no iba a participar si estaba envuelta inmersa en su... Afectada, sí, por sus cosas. Entonces, por eso es el punto más bajo en el 2017, el cuarto trimestre. Ahora, 2018 tampoco ha habido muchos factores. La huelga es coyuntural, digamos, pero hay factores de crecimiento económico que han sido básicos para todo. No solo es crecer, sino en qué crecemos. Porque no solo es reflejar, estamos creciendo en transporte, pero el transporte es intensivo en mano de obra, donde creo empleo también, porque hay actividades que no son generadoras de empleo, las industrias son generadoras de empleo, pero si es una industria altamente tecnificada, va a contratar menos personas. Lo que quisiera saber es, porque escuchaba también... María Luz, escuchaba también a Graving Hernández de la Dirección de Desarrollo Social, es decir, ese 0.4 que estaría eventualmente afectando la huelga, por lo menos así lo considera las cámaras que sienten que sí impactó, fue tanto que es el punto del comercio el que está afectando ese crecimiento y esa generación de empleo. Que dice María Luz, que dice Graving, no importa, cualquiera. Si el comercio aumenta, y Francisco Gamboa. Si el comercio aumenta, es intensivo en mano de obra. Nada más lo que quiero agregar es que el comercio es totalmente intensivo en mano de obra, entonces genera más empleo. Sí, y además hay una cosa, si uno analiza las cifras de producción por industria y las compara con las cifras de empleo, lo que es agricultura y comercio es automático. Se mejora la dinámica productiva de la agricultura, aumenta el empleo. Se mejora la dinámica productiva del sector comercio, igual construcción, se mejora el empleo. Y si al sector le va mal,
al empleo le va mal. Es, digamos, las dos, si usted las grafica, las dos líneas van a la par, son de la mano. No pasa lo que pasa en otras actividades como servicios, que a servicios le va bien y el empleo casi no se mueve. O a industria, que tiene un rezago importante, ¿verdad? Entonces, por eso es que de repente nosotros lo afirmamos y lo vemos claro, porque si usted analiza la serie ya, digamos, ella, y al igual que yo tenemos rato de estarlas viendo, la relación es casi que automática. Entonces, lo que pasa en comercio, rápidamente, casi que en el mismo mes o en el mes siguiente, se traduce un efecto en el empleo, y el sector comercio absorbe a muchísima mano de obra. En particular, si usted analiza otro dato de la encuesta continua de empleo, ve que la mayor parte del aumento del desempleo se da en la población estudiantil activa, los jóvenes entre 15 y 24 años, universitarios sin título y secundaria incompleta. ¿Quiénes son? Los muchachos que generalmente en vacaciones terminan sus estudios y van a trabajar temporalmente. ¿Dónde? En el comercio. ¿Por qué? Porque a muchos de ellos se les acaba la beca cuando termina el periodo lectivo, o muchos de ellos, digamos, tienen que volver a sus hogares de residencia en zona rural. Entonces, para no hacerlo muchas veces y sostenerse aquí, se quedan aquí. Fue a ellos a los que más los afectó, y eso se vio combinado con una caída. Ya le digo, el comercio creció 0,20, 0,5, 0,8 en octubre, noviembre y diciembre, algo que no se veía hace muchísimos años. Tal vez una cosa, aprovechando todo el tema que es muy relevante, sobre por qué es que en estos años estamos viendo cifras de desempleo mucho más altas, sobre todo a partir de la crisis del 2007, hasta la fecha. Recordemos que en Costa Rica veíamos cifras de desempleo del 5% generalmente, y digamos 6% asustaba. Hoy en día no es así, y eso tiene un efecto negativo en lo que se llama, digamos, el crecimiento potencial de la economía, el 3,5 que mencionaba Francisco. Hace algunos años el crecimiento potencial era 4,5. ¿Por qué ya no podemos crecer a eso? ¿Y por qué tenemos un nivel de desempleo, digamos, que ya consideramos mínimo, tan alto? El diagnóstico nuestro es un poco diferente al de Francisco. Nosotros pensamos que el principal problema o la principal carencia que tenemos es la falta de capacidades y habilidades de la gente. 2/3 partes de las personas en condición de desempleo no han terminado la secundaria. 1/3 parte de las personas en condición de desempleo no han terminado primaria. Y hoy en día, con la evolución que han tenido todos los medios de producción y las actividades que contratan personas, requieren que los trabajadores tengamos alguna habilidad, porque si no somos fácilmente sustituidos por los programas informáticos y por las máquinas. Por eso es que, se lanza desde el año anterior la Alianza por el Bilingüismo, para capacitar por lo menos a unas 50,000 personas en los próximos 4 años en conocimiento, certificado en inglés. Sí, eso lo entiendo. Sí, yo creo, y Sofía Guillén. Sí, yo creo que, don Greivik, no es que tenemos lectura diferente. Yo creo que tal vez fui omiso cuando enumeré los factores a los que yo le atribuía un crecimiento potencial bajo y real también bajo, todavía más bajo el real que el potencial. Omití ese factor, porque uno que conversa con empresarios de distintos sectores, o con gerentes de empresa de distintos sectores, le queda clarísimo una dicotomía, una paradoja que hay, en donde varias empresas y varios sectores dicen: no estamos encontrando lo que buscamos. Si estamos con una serie de plazas vacantes, pero no estamos encontrando a las personas con el perfil adecuado. Y por otro lado, hay un desempleo del 12%. Entonces, lo que pareciera contradictorio, un desempleo del 12%, con que algunas empresas digan: nos está costando encontrar, no es sino otra cosa que no estamos llegándole al punto en materia de preparación de nuestro recurso humano. Estamos, obviamente, y lo ha dicho la misma OCDE, estamos invirtiendo mucho en educación, porcentualmente, con respecto al PIB, incluso mucho más que muchos países de la OCDE, pero no en lo que las tendencias mundiales de la producción requieren. Y ahí es donde hay una serie de elementos, como el tema de la formación técnica, el quehacer del INA,
los colegios profesionales, la educación técnica versus la educación académica, la formación dual, la buena asignación de recursos en materia de la educación superior pública. Dediquémosle recursos a las carreras que en el mundo se están demandando, que hacen que el sector productivo pudiera ayudar más a disminuir ese desempleo. Entonces, definitivamente, el tema del factor humano es fundamental, porque nosotros entonces pareciera, todo apunta a que con ajustes en materia de la formación que le estamos dando a nuestra gente, podríamos impactar de muy buena manera, de manera positiva, esa tasa de desempleo preocupante ya sea del 12, del 11, del 10 o del 9, ¿verdad? Sofía Guillén. Sí, bueno, aquí se han mencionado varias cosas interesantes. Lo primero, estamos coincidiendo en que durante los últimos años ha existido una tendencia al desempleo, ¿verdad? A la alza del desempleo. Estamos coincidiendo en que hay un bajo crecimiento económico que resulta de un bajo dinamismo económico también, ¿verdad? Pero además hemos hablado de las características del tipo de empleo. Esto significa que lo que tenemos hoy es un problema estructural arrastrado desde hace un buen tiempo, ¿verdad? Claro, modificado por una serie de eventos del año pasado. Hubieron elecciones nacionales, ¿verdad? Elecciones nacionales que no fueron cualquier elección, que modificaron muchas expectativas en grandes sectores de la población. Apenas ingresa gobierno, se sabe que hay un déficit financiero muy complicado, eso la población lo tiene claro. Déficit y situación fiscal que acaba empujando también el tipo de cambio. Y todo el debate nacional que existió durante varias semanas. Fue un año convulso, ¿verdad? Fue un año complicado, pero ojo, no nos desviemos o no nos equivoquemos creyendo que si nada de esto hubiese pasado, Costa Rica estaría en un maravilloso estado, ¿verdad? Porque estamos coincidiendo precisamente en que tenemos un problema de fondo, un problema estructural. Ahora, ¿por qué esa es una coincidencia importante? ¿Y por qué creo yo que las expectativas de los agentes económicos, en general de las familias, de los hogares, de las empresas costarricenses, no necesariamente va a tener una mejora este año? ¿Qué más está esperando la población costarricense este año? Este año sabemos que van a subir los precios, ¿verdad? Ya empezaron todos los titulares de ciertos medios de comunicación escritos a anunciarnos que vienen subidas de precios, resultados de la aprobación de la reforma fiscal, resultados de procesos inflacionarios. La gente espera subidas de precio en su canasta básica, en los medicamentos, en sus bienes y servicios esenciales. Eso también afecta expectativas y afecta los ahorros y la capacidad de compra de las personas para este año. ¿De qué estamos hablando desde el año pasado? Estamos hablando de que los hogares costarricenses enfrentamos una situación en la que no esperamos mejoras en los ingresos y esperamos aumentos en nuestros gastos básicos. Eso contrae la capacidad de compra de los hogares costarricenses y en general de inversionistas también, que tienen ciertas expectativas de compra y producción y que ven la cosa un poco más complicada, especialmente cuando vemos 3 calificadoras de riesgo internacional, ¿verdad? Moody's, Standard & Poor's, en Fitch, diciendo que Costa Rica aún así es más riesgosa que antes debido a su situación financiera. Entonces, ¿qué problema? Porque lo que tenemos enfrente es un tema de fondo estructural que no se arregla ni con soluciones paliativas artificiales o superficiales y que implica conversar de cosas mucho anteriores, mucho más atrás que lo que ocurrió el último mes y medio. Vamos a ver, hablemos no solo, y yo coincido por ejemplo en la necesidad de inversión en infraestructura y coincido en la necesidad de inversión en educación. ¿Cuál inversión? ¿Qué tipo de educación? Ya posiblemente ahí es en donde no tengamos coincidencia, ¿verdad? Porque si un mercado está exigiendo maquila y la educación tiene que acoplarse a eso, pues ya yo no sé hasta dónde la educación debe ser en función, por ejemplo, de este caso hipotético de una maquila. Entonces ahí hay que discutir qué tipo de educación y para qué queremos educación y qué sociedad queremos. Pero hablemos también de una cosa más que no hemos conversado a propósito de un problema estructural en Costa Rica sobre el empleo. Las condiciones de mercado en Costa Rica
Más del 90% del parque empresarial son micro, pequeñas y medianas empresas, no son grandes empresas. La mayoría del parque empresarial tiene características muy complicadas de sobrevivencia en el mercado. ¿Qué estamos haciendo para que estos sectores productivos locales, micro, pequeños y medianos puedan salir adelante? ¿Cómo hacemos para que una pulpería frente a un Walmart pueda salir adelante? ¿Cómo hacemos para que el sector agro, a propósito que ahora lo mencionamos y que ciertamente tiene condiciones laborales muy complicadas, pueda salir adelante? Porque una empresa llega y no puede conseguir una microempresa crédito ni siquiera a veces en el sistema Banca para el Desarrollo. Hasta ahí le cuesta en muchas de las oportunidades. Esos son problemas estructurales que no tienen nada que ver con un movimiento huelga, sino de fondo con un tipo de modelo de desarrollo. ¿Reacciones? Bueno, coincido María con- Luz Sanarrucia del INEC. Coincido con ellos en varias cosas. Sí es importante ver que el componente de la población desempleada no solo está dado por los jóvenes, sino el 50% está dado por otras edades que tal vez no han permeado hasta la secundaria completa, ni siquiera tienen esa oportunidad. Entonces, es importante ver calidad de empleo, es importante ver la generación de empleo en cuanto a la calidad. Hay un componente que, aunque de educación, hay un componente informal en el empleo. Entonces, hay un componente que no va a tener más educación de lo que ya llegó, ¿verdad? Los jóvenes tienen oportunidades y algunos en ciertas edades, pero hay otro componente que no. Entonces, también hay que pensar en los dos aristas, ¿verdad? Algo importante es que si vemos industria, vemos también la industria en empresas formales, zonas francas y otras, pero también esa industria de la casa, de crear empanadas, de hacer empanadas para la venta, o de hacer pan y vender, ¿verdad? Entonces también está ese componente de personas ocupadas en la industria que no está registrado, que está al margen de todo registro, ¿verdad? Por eso, Sí, pero entonces, para entender ahora eso, sí. que decía... Sí, Francisco Gamboa claro, de la Cámara de Industrias. y usted que es del INEC, me llevaba a recordar otra cifra que no hemos hablado acá, que es lo de microempresas del hogar, que cayó en 2018 con respecto a 2017 un 13,5%. Y ese 13,5% representó la suma de 56,000 microempresas del hogar, ¿verdad? Entonces, Pero en eso coincidirían entonces con Sofía Guillén en el sentido de que el tema del aumento del desempleo, digamos, no se puede achacar estrictamente al movimiento huelguístico, sino a cosas estructurales que tienen que ver, en este caso, Francisco, usted está diciendo, esas microempresas de hogar, esos son como las ventas que hay dentro de una misma casa, ¿verdad? no, son O afuera de la escuela, pequeños o afuera de la negocios, escuela. pequeños Bueno, negocios de comercio, en de que- pequeña manufactura, en fin. Pero, y que eso es lo que está dando explicación a ese aumento en el desempleo más allá del movimiento claro, huelguístico. no, es que definitivamente no, el aumento en el desempleo y el bajo crecimiento se da en parte como parte de una lista de factores por el movimiento huelguístico, pero no solo por el movimiento huelguístico, ¿verdad? Entonces, como dijo don Graving, lo que sucedió en 2018 fue todos los elementos de una tormenta perfecta. El movimiento huelguístico fue uno de los elementos de la tormenta perfecta, pero hubo muchos otros elementos de coyuntura de corto plazo y otros que nos siguen afectando, como dice Sofía, estructuralmente en el largo plazo. Y lo otro que creo que es muy importante es, y qué dicha que Sofía lo menciona, porque a veces se habla del sector privado y se trata de presentar al sector privado como el sector únicamente de las grandes empresas, corporaciones transnacionales, etcétera. Pero Sofía Guillén misma lo señalaba, el sector empresarial privado, más del 90% son micro, pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Que les cuesta salir adelante. Esas son las que están generando 9 de cada 10 empleos, casi. Bueno, no, todo el sector privado está generando 9 de cada 10 empleos. Y esas micro, pequeñas y medianas empresas las que Son están- más del 90% de las empresas. y son las que están ¿verdad? generando. No es que generan el 90% No, pero de los empleos en el sector ¿cuánto privado. estarían generando?
ahorita no tengo la cifra acá, pero evidentemente la participación en cantidad de empleo generado de esas MIPYMES es menor que en cantidad de empresas, porque las empresas grandes, por ser grandes casualmente, o eso es lo que las define como grandes, contratan, digamos, cantidades mucho más grandes de personas. Pero entonces, perdón, y ve que interesante en el caso... Graving, Hernández. Sí, permiso. En el caso de los emprendimientos, sobre todo lo que nosotros llamamos en trabajo el autoempleo, que conforma gran parte del parque empresarial que son MIPYMES, que son personas que tienen su propia empresa, trabajan en su propia empresa, se autoemplean. La OCDE le ha llamado la atención al país en el tema de informalidad y en el tema de emprendimientos. Entonces, desde el año pasado se crea una mesa de trabajo tripartita, está el sector empresarial, están los sindicatos y está el gobierno, para hacer una estrategia de tránsito hacia la formalidad. En el tema de simplificación de trámites y temas tributarios, el principal escollo que reporta el sector empresarial es con las municipalidades, ¿verdad? Es que los trámites se atrasan mucho, que un permiso de agua, Graving, entonces, pero ¿cuál fue? Es decir, ¿qué tanto pesó el movimiento huelguístico y qué tanto pesaron los, María Luisa, qué tanto pesaron los otros, María Luz Sana Rusia, ¿qué tanto, igual Francisco, igual Sofía, qué tanto, Francisco Gamboa, Sofía Guillén, qué tanto pesó el movimiento huelguístico versus todo esto que ustedes están diciendo? Todos estos elementos estructurales el año pasado, y ya nos queda muy poco tiempo. Bueno, el ejercicio más serio que hay es el del Banco Central, sí, claro, ¿verdad? Casi medio punto porcentual, ¿verdad?, del Producto Interno Bruto se atribuye al tema de la huelga. Eso, aparte de afectar la actividad económica, ciertamente afecta el empleo. Bueno. Y el Banco Central también mide cuál fue el sector de la economía que más sufrió, y es uno de los más sensibles a la generación de empleo. Comercio, creció, ya le digo, 0,20, 0,20. Cuando uno ranquea los elementos de la tormenta perfecta, en esa estimación que hace el Banco Central, por ejemplo, el Banco Central cuantifica el 0.4 puntos porcentuales el efecto de la huelga. Eso es el doble que el efecto de la situación en Nicaragua, que también nos golpeó bastante, pero el banco estima en 0,2 lo de Nicaragua y en 0,4 lo de la huelga. Y ya vamos a tener prácticamente una última reacción, porque Albino Vargas está, y tal vez una más aquí, que nos quepa, porque ya el tiempo se nos está yendo. María Luz también quiere opinar. Albino Vargas acaba de llegar. Usted está escuchando más o menos lo que ha sido este diálogo, este conversatorio, sobre las distintas opiniones en torno al impacto, los elementos que impactaron el aumento del desempleo. Buenos días, Albino Vargas. Buenos días, muchísimas gracias y un saludo respetuoso a todas las personas que usted convocó, doña Laura. Vean, nosotros tenemos que rechazar tajantemente esa afirmación de que la huelga es responsable del desempleo. Eso es temerario. Este gobierno, creemos nosotros, no tiene una estrategia integral para la reactivación económica. Siguen aferrados a un fundamentalismo fiscal que no les da ver más allá de sus narices, y todos saben que se ocupa muchísima inversión pública, muchísimo papel de la política pública para reactivar la economía. El Banco Central, los bancos del Estado y los bancos privados están cargados de dólares. A septiembre del año pasado tenían unos depósitos que superaban los 20.000 millones de dólares. Estos son datos del Banco Central. Pero de ahí, como tienen una fijación antipolítica pública muy fuerte, no permiten ser creativos. Están viendo el tema del desempleo con la óptica neoliberal fracasada. Ahí están los datos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI, que acaba de salir. Son impactantes, y mientras en el gobierno, sobre todo el sector económico neoliberal, que tiene toda la hegemonía política en este gobierno, sigan matriculados con esas políticas ya fracasadas, la reactivación económica y por ende la reducción del empleo no se va a dar. Recordemos que el desempleo está aumentando, recordemos que hay casi 20% de la muchachada, los jóvenes de este país están sin empleo.
se está precarizando el empleo en el sector público. La deuda pública nos va a seguir estrangulando si no se encuentra una solución integral, y los famosos diálogos tripartitos avanzan muy lento, muy poco sustanciosos resultan, porque efectivamente pues no hay voluntad política de variar, al menos en algo, estas concepciones macroeconómicas fiscalistas, que son las que impiden reactivar la economía con sentido estratégico. En tal sentido, veremos más de lo mismo que hemos visto en los últimos gobiernos, porque las políticas económicas, tanto del gobierno anterior como de los gobiernos del Plus, siguen siendo tan idénticas como las políticas económicas del presente gobierno Alvarado-Pisa. Bueno, reacciones aquí. Sí, bueno. Sofía Guillén. Vamos a ver. Que la actividad económica haya caído en 0.4, ¿verdad? Según el dato del Banco Central, habla efectivamente de una disminución en la capacidad productiva. Ahora, concluir que esa disminución de 0.4 es debido a la huelga de 90 días, la única forma técnicamente correcta de que yo concluya eso es que yo haga una encuesta directa en donde le pregunte a la gente, ¿usted dejó de comprar o usted despidió a sus empleados resultado de la huelga? ¿Sí o no? Porque resulta que las expectativas de los hogares costarricenses son tan complejas, y ya hemos hablado aquí de un montón de factores que están en la estructura productiva y de un montón de temas coyunturales que el año pasado sucedieron, ¿verdad? Que es, me parece a mí, vamos a ver, un poco sesgado decir que esa disminución de 0.4 es resultado directa y exclusivamente de la huelga. Uno, ya lo dije, porque hemos hablado de temas estructurales acá, y dos, porque hubieron además afectaciones de expectativas complejas el año pasado. Entonces, aquí pues podemos ignorar que tenemos un problema estructural y seguir achacando nuestra situación complicada en crecimiento económico, en desempleo, en precarización laboral y en pobreza en Costa Rica, que hay 1 millón de hogares bajo la línea de la pobreza. Podemos seguir diciendo que eso es culpa de un asunto coyuntural, sí, es que de ahí la huelga, es que duró 90 días, es que... Pero aquí tenemos una tendencia a la alza del desempleo y viene marcada desde hace ya un buen tiempo, como bien se ha señalado. Entonces tenemos que tener la responsabilidad de preguntarnos por qué nuestro sistema productivo no está pudiendo salir adelante, y también por qué expectativas coyunturales afectan tan drásticamente las decisiones de la informalidad. Por ejemplo, claro, cuando usted tiene un total de empleo del cual casi la mitad es empleo informal, las condiciones de esa informalidad, que usualmente están asociadas a subsistencia, son tan precarias que pequeños cambios o cambios significativos las golpean con sobredimensiones. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy, si mi actividad económica es de sobrevivencia, de ventas de comida o empanadas en mi casa, ¿verdad?, y los precios de la harina se van a disparar, eso a mí me afecta un montón, porque mi actividad es de sobrevivencia. Entonces mi capacidad de producción y de sobrevivir ante ese cambio es todavía muchísimo menor que si yo estuviera en mejores condiciones económicas. Estamos hablando de problemas estructurales. Entonces hay que hacer a un lado, digamos, hay que hacer a un lado los sesgos que nos, sin pruebas técnicas, nos dicen es esa la causa explícita. Ese es un elemento que afectó expectativas. Dentro de una coyuntura de un año complejo, con un déficit fiscal sin solucionar y que aún la gente sabe que no se ha solucionado, que aún la gente espera precios altos, y de un modelo de desarrollo que no ha sido pensado ni diseñado para las grandes mayorías, y que en la práctica ahí tenemos a ese 90% de micro, pequeñas y medianas empresas plasmadas a la sobrevivencia. Ahí tenemos a la pulpería intentando sobrevivirle al Walmart, a la panadería intentando sobrevivirle al Walmart, al agro costarricense que pensó que iba a lograr grandes exportaciones, intentando sobrevivir también en mercados cada vez más complejos frente a grandes importaciones extranjeras. Tenemos un problema de estructura productiva. Si queremos podemos seguirlo negando, pero creo yo, y me agrada que hayamos coincidido en que es un problema estructural y hay que atenderlo como tal. Muchos quieren reaccionar, tenemos 5 minutos, 4 minutos. Tal vez diría, sí, tal vez una diferencia importante, sí, gracias, respecto a lo que dice Sofía, es que el ejercicio que hace el Banco Central
Bueno, existen muchas metodologías, pero para mí es un ejercicio válido, ¿verdad? El Banco Central realizó hace varios años digamos, una nueva modelación de la economía con la matriz insumo-producto, que eso lo que hace es como tomarle una foto en un momento del tiempo a la economía costarricense, y ahí se puede documentar bien el comportamiento de los sectores y el número de empleados. Entonces, básicamente usted lo que hace es sacar un número importante de trabajadores de ese modelo y automáticamente le da el resultado que eso tiene sobre la economía. Entonces, sí, ciertamente Sofía menciona otra metodología mediante la cual usted puede estimar un resultado, pero la que utiliza el Banco Central es completamente válida, ¿verdad? Es creíble y digamos que es utilizada a nivel internacional. Lo otro, yo no comparto el pesimismo respecto a lo que viene el año entrante, porque yo no lo limitaría únicamente al tema de que la apuesta es solamente la reactivación económica, ¿verdad? Desde el punto de vista de la economía laboral, más bien lo que la historia ha mostrado es que eso no es suficiente para generar empleos. Después de la crisis del 2007-2008, todos los países nos concentramos en reactivar la economía y el empleo no llegó. Era más importante concentrarse en la intermediación laboral y concentrarse en las capacidades de la gente. Por eso la apuesta, digamos, del Ministerio y de esta administración de hacerlo así, con un elemento particular. Costa Rica tiene un montón de jóvenes que ya no tienen tiempo para ir otra vez al colegio, no tienen tiempo ni tienen la capacidad económica para ir a la universidad, porque ya tienen compromisos financieros, ya tienen obligaciones, y a esos jóvenes hay que darle respuesta hoy. Ellos tienen muy pocos meses para capacitarse, insertarse en el mercado laboral, y además necesitan de apoyo económico. Por eso la oferta de capacitación que se va a sacar y que se está sacando atiende a esos dos temas, educación y capacitación, con orientación laboral, lo que están pidiendo las empresas, y además apoyo económico para que puedan cumplir, ¿verdad?, con todo el proceso de capacitación. Sí, un factor importante María es Luz que Ana Rusia, sí. hay muchos factores, la huelga es uno, ¿verdad? Puede ser uno que podría haber afectado Sofía, coyuntural, que hacer una encuesta para pero ver si realmente impactó tanto. estructuralmente la tasa es 9 o 10%, es lo que estaban diciendo. Eso definitivamente hay que ver el componente, hay que ver el perfil humano, hay que ver quién está ahí, para que puedan analizar cuál es la creación de empleos que se está dando, empleos en hogares como empleadores, trabajo en hogares, que los hogares pagan. Entonces, ¿por qué se está dando ahí y no se está generando en otra esfera de otras ramas más productivas? Entonces, también hay que ver esa esfera. Algo importante aquí es que es la participación de las personas. Si la participación aumenta, es posible que aumente ya sea los componentes de ocupación o desocupación o los dos. Algo importante es que más gente también está participando, y eso es otro elemento esencial para verlo desde esa perspectiva. ¿Quiénes están participando? Porque la tasa de desempleo por sí misma no es un indicador, sino hay que ver la participación de las personas, la ocupación y el desempleo. Son tres factores importantes. ¿Participaron gente? Si hay una economía que no participa la gente, ese es el problema, sí, en realidad. Entonces también, ¿por qué participó tanta gente? Tomaron la decisión, salieron de fuera de la fuerza de trabajo, dejaron sus actividades, que tienen otro tipo de actividades, y se dedicaron a buscar trabajo, o algunas encontraron. Entonces, ese es un factor importante también a considerar, y no solo la tasa de desempleo, sino ver toda la realidad nacional. Coyuntural, sí, es el cuarto trimestre contra el cuarto trimestre, ya dijimos que estaba la tormenta NET, también eso pudo haber afectado, también fue otro factor y elemento, y todos los elementos del 2018. En el 2017. En el 2017 estuvo en el cuarto trimestre el NET, y todavía en enero afectaba, no se podía entrar a lugares, o no se podía, la gente estaba mal en diferentes partes. Cerrando, Francisco Gamboa, Laura, de la Cámara de Industrias, sí, porque tenemos comentarios. Yo creo, estamos creciendo menos de lo que teníamos, de lo que tenemos que crecer el país estructuralmente, y entonces estamos creando menos empleos de los que el país requiere y de los que nuestros jóvenes requieren. Segundo, el Banco Central es muy claro, y creo que hace un ejercicio muy interesante de decir, ok, nuestra economía en 2018 creció un 2.7, sin la huelga habría crecido un 3.1. Bueno, podría valer la pena, es una sugerencia,
que el Banco Central haga un trabajo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, un trabajo con una metodología robusta, como estoy seguro que lo harían, para que pueda evacuarse esa duda que es la que nos convocó hoy, que es, ok, que el INEC pueda establecer, amarrado a esa estimación del banco, ¿cuánto habría sido el desempleo en el cuarto trimestre de 2018 sin la huelga? ¿Verdad? Que creo que eso es lo que la pregunta que queda como en el aire sin responder concretamente. Pero bueno, ellos son los que tienen la información para hacer un ejercicio fino en ese sentido. Y tercero, un poco con la intervención telefónica que hacía don Albino, bueno, yo creo que el tener una sostenibilidad y un saneamiento de las finanzas públicas es un elemento fundamental para la economía del país. Con solo la expectativa de que íbamos para el abismo fiscal que hubo en 2018, ya con solo eso, el crecimiento y la generación de empleo se golpearon el año pasado. Ok, reacciones al tema, hay opiniones. La primera de ellas es la de Luis Ronald Mesén, me parece. Dice lo siguiente: me asombran las declaraciones del ministro de la Presidencia. Estamos hablando de un 45% de desempleo y se genera por poco estímulo en inversión, salida de empresas, cierres, poco desarrollo en obra y por último un desastre económico a nivel general. Joania Mora dice: Lina solo da cursos en horarios que las personas que trabajan no pueden asistir. Mejorar estos horarios pueden ayudar a mejorar la capacitación del personal y a sacar más provecho de ese recurso. Esto para quienes estamos leyéndolos, para quienes nos siguen por la 101.5 FM y para quienes nos siguen por 13 Televisión, están viéndolos en pantalla. Mauricio Castro comenta: por contradicción, cuando una huelga ha aportado al crecimiento del PIB, mejora del índice de empleo o activación del comercio. De ser así, viviríamos en huelga permanente. Rocío Alfaro comenta: increíble que algunos digan que la incertidumbre que generó la baja en el empleo fue por la huelga y no por el proyecto del combo fiscal, que todos sabíamos que nos iba a encarecer el costo de la vida. Inaceptable también que se le eche la culpa a las personas trabajadoras del desempleo por no tener la capacitación adecuada, cuando en realidad no vemos que las empresas estén ofreciendo puestos sin ser satisfechos. Lo único que no se cuestiona es lo que sí crea desempleo, el modelo neoliberal. Y José Pablo Carvajal comenta: esa huelga provocó mucho daño a toda la economía del país, desempleo en sector público, sector privado, crisis fiscal, empresas pequeñas. Esas consecuencias se están viendo y más adelante también. Esos son los comentarios que tenemos, que podemos leer hasta ahora, porque ya tenemos que irnos para el otro tema. Le agradecemos muchísimo a Francisco Gamboa de la Cámara de Industrias, a Sofía Guillén, economista, también a María Luz Sanarrucia del INEC, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y a Gravin Hernández de la Dirección de FODESAF del Ministerio de Trabajo, por estar esta mañana y poner en perspectiva el tema del desempleo, del aumento del desempleo, para que ustedes lo pudieran comprender de una manera mucho mejor. Vamos a una pausa y ya venimos con el tema del abogado que está llevando el caso de una de las denunciantes, la ex Miss Costa Rica, quien afirma haber recibido presiones, está recibiendo presiones para llevar esta causa. Ya venimos con este tema y otros. 11 entrevistas de interés y actualidad nacional. Para que el sistema penal sea un sistema penal propio de un Estado de Derecho. Con invitados de todos los ámbitos profesionales. A cargo del periodista, académico e investigador Marlon Mora. Especiales UCR. Todos los viernes a las 10 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Bueno, te hago un carro entonces. Te hago un carro hermoso. Y salís. No hay nada, yo le busqué todo. ¿Y esto? ¿Qué? ¿Cómo se te va a pasar esto, chino? 6 mangos. ¿Qué 6 mangos? Si otra vez metí 6 mangos también, loco, es mucho más esto.